Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es martes, día 26 y bueno, como siempre vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo al seminario. Y confirmarme por favor que se me escucha correctamente y que ahora mismo en las pantallas pues lo que tienen es la cabecera propia del Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Directamente vamos a encender la pantalla para que lo podamos ver todos, confirmarme que podéis ver el heatmap de Forex. Y bueno, pues damos comienzo. Básicamente lo que tenemos es proveniente en primer lugar a nivel de datos macroeconómicos. Hemos conocido que las ventas minoristas de Nueva Zelanda se han incrementado en el trimestre un 1,6%, mientras que los mercados esperaban un aumento solo del 0,5%. Por lo tanto, dato tremendamente positivo que está permitiendo las divisas de las antípodas, no solo el dólar neozelandés, que realmente está teniendo un sesgo neutro, porque también tenemos movimiento por parte de la libra esterlina y por parte del dólar americano, pues están haciendo que ese incremento en las ventas minoristas no tenga un reflejo fiel luego al final en el dólar neozelandés. Es cierto que el dólar australiano sí que está liderando las subidas respecto a la cesta que tenemos ahora mismo en pantalla, pero como podemos observar los extremos no son de relevancia. Por lo tanto, hoy en el mercado de Forex no tenemos realmente un dato fehaciente o que nos permita observar que los cambios o lo que ha ido sucediendo durante esta madrugada, tanto en el cierre de ayer de Estados Unidos como en la cotización hoy en la apertura asiática, pues tengamos datos de relevancia. De hecho, un poquito por tener el cierre de ayer, recordaros que Estados Unidos terminó la sesión en positivo, replicando de hecho un buen rendimiento que tuvimos ayer en Europa y previamente en Asia, y fue de hecho el índice tecnológico, el Nasdaq, el que mejor evolución tuvo, cerrando un 1,3%, mientras que el S&P y el Dow pues sumaron aproximadamente un 0,7%. Hoy de hecho los índices asiáticos cotizaron al alza tras la noticia más optimista respecto a los mercados respecto a lo que es el acuerdo comercial. El Ministerio de Comercio de China ha comentado que ambas potencias pues, realizaron llamadas telefónicas durante esta madrugada o primera hora de la mañana, hora local de Beijing, donde pues, parece ser que están llegando a un consenso para resolver adecuadamente los problemas más relevantes y se han comprometido a mantener el contacto para resolver el resto de puntos que, aunque también son importantes, pues bueno, se están quizá en un segundo plano. Ayer, de hecho, también tuvimos comentario de Jerome Powell, que ha reiterado de nuevo que la economía en Estados Unidos, si hubiera que hacer un símil, es como un vaso que está más incluso de lo que suele ser la metáfora de medio lleno, por lo tanto, un impulso alcista para el dólar, que de hecho, pues al recalcar incluso que no hay previsión de que en el corto plazo vaya a recortar de nuevo los tipos de interés, pues esas ganancias en el dólar fueron devueltas, ¿no?, por el mercado. Entonces, básicamente, el dólar se ha quedado sin ningún tipo de sesgo, pero sí es cierto que la resistencia que venía dibujando el dólar index, que es la referencia propia
del dólar respecto a cuánto está cotizando respecto a la base de cotización del 100%, está cotizando ahora mismo pues en un entorno del 98,2% aproximadamente. Es decir, el dólar realmente en neto se ha devaluado un poquito, pero vamos, prácticamente sin cambios y sin relevancia. Perdón. Si vamos lógicamente ya a lo que es la cotización, hoy parece que el buen sentimiento de ayer hoy refleja cierta cautela. Podemos observar que en los mercados asiáticos ha habido mucha volatilidad respecto al sesgo mixto que han ido dibujando. Durante la madrugada han estado en positivo y ahora, sin embargo, vemos que los índices continentales asiáticos, los de Shanghái y de Hong Kong, pues cotizan en negativo, mientras el del yen, el de Nikkei, el de Japón, pues está cotizando el futuro plan. Por otro lado, el encarecimiento del dólar australiano puede ir un poco derivado del atractivo de su propia bolsa, que hemos visto que pues tiene unas subidas bastante ligeras. Y bueno, pues ahora mismo la tónica es ligeramente negativa, aunque observamos que los índices de relevancia en Europa, que tenemos ahora mismo, el que más cae es el DAX alemán, apenas cae un 0,17, un 0,18, es más una recogida de beneficios y un síntoma de cautela respecto a la evolución de la guerra comercial. Hay que tener en cuenta que la semana pasada nos dimos un pequeño golpe o tuvimos una pequeña caída proporcionalmente hablando en otros eventos mucho más anteriores de mayor intensidad, dado que habíamos descontado que la firma de la fase 1 del acuerdo comercial se iba a firmar antes del fin de año, ¿no? Entonces, cuando no es que se haya confirmado, pero parece ser que el sentimiento es que no dé tiempo a firmarlo antes, pues los mercados corrigieron. Y ahora mismo ya no nos fiamos tanto de esa evolución e intentamos no descontar adelantando acontecimientos, pues vemos hoy que el sesgo es ligeramente negativo sin que realmente tenga un impacto intenso en las cotizaciones. En el ejemplo que tenemos más a nivel local, el IBEX 35, que lo podemos ver aquí a la izquierda, apenas está recortando un 0,09, por lo tanto se mantiene por encima de los 9.250 puntos. Si nos vamos al índice, lógicamente podremos observar que se encuentra en unos puntos de soporte y de resistencia bastante clave. Hemos visto ya, lógicamente, que su lateralidad está entre los 9.100 y los 9.400 puntos y, en principio, al encontrarse en el punto medio y cotizando dentro del rango de máximo y mínimo de la sesión, probablemente no encontremos mucha volatilidad hoy. Exactamente lo mismo con el DAX alemán, que viene dibujando una figura inversa de hombro cabeza a hombro y donde ahora mismo se encuentra en la proyección buscando el throwback, pues hoy corrige ligeramente intentando apoyarse en los 13.200 puntos. De hecho, esta madrugada hemos visto un ligero gap alcista cuando ha cerrado el futuro para volver a entrar a cotizar esta madrugada y tras un gran impulso que lo ha llevado en algunos casos a cotizar exactamente en su proyección del gap de la sesión de ayer hasta el 261%, hasta los 13.300 puntos aproximadamente, ¿vale? Esto es bastante claro, pues vemos como ahora mismo el rango de cotización se asemeja mucho a la apertura de la madrugada de ayer lunes. Por lo tanto, poca volatilidad, pero intentando cotizar en unos niveles de soporte que hace que hoy esté corrigiendo ligeramente. En el caso de los índices americanos vimos ayer subidas y ahora mismo, pues aunque el tono también es positivo, el reflejo real de cómo está hoy el mercado, pues nos lo podría dar quizás incluso el índice de volatilidad. El VIX está cayendo un 0,36, por lo que podríamos descontar que quizá habría un ligero sesgo positivo según vaya avanzando la sesión. Por otro lado, en el mercado de las materias primas vimos ayer en el seminario que di yo por la tarde, temático sobre el petróleo, que podríamos encontrarnos con una ligera corrección en el precio del crudo mientras se mantenga dentro de esta figura triangular por debajo de los $63 por barril, mientras que en el West Texas de referencia en Estados Unidos pues sigue con una ligera tendencia alcista, pero dibujando exactamente el mismo patrón triangular. En principio, bueno, pues podría haberlo roto en un par de ocasiones, lo que invalidaría en principio la figura, por eso no está dibujada.
pero el incremento en el inventario de petróleo, y veremos esta tarde cuando publiquen el dato de API Week, qué es lo que nos podría deparar respecto al precio del combustible fósil. En el caso del oro, el atractivo, la incertidumbre hoy en los mercados de renta variable está haciendo que el oro rebote desde su soporte por encima de los $1.450, con un movimiento cotizando encima por la parte alta del rango de precios de hoy, mientras que la plata bueno, pues volvió a recortar ayer y salirse de su rango lateral, y ahora mismo pues exactamente igual, cotizando con una resistencia muy obvia por debajo de los $17 por unidad. En el caso de las emisiones de CO2 parece que se empieza a confirmar esa figura bajista concatenada por máximos decrecientes, que es la resistencia a observar en la línea de color negro. Y ya pues si nos vamos al gas natural, hemos visto que bueno, pues cotizando con un ligero descuento respecto al cierre de ayer, por debajo de su media de 200, que está actuando como línea de referencia tanto para cotizar por encima como para cotizar por debajo. En el caso de la renta fija, pues hoy podremos observar lógicamente que las ligeras incertidumbres en el mercado de renta variable están impulsando al alza el precio del bono a 10 años americano, lo que está restando rentabilidad real al mismo, mientras que el Bund alemán pues cotizando exactamente igual pero con un rango un poquito más estrecho. Lógicamente es mucho más interesante, dado los tipos de interés en Estados Unidos, acercarnos más al bono a 10 años americano, que tiene más volatilidad, que el bono a 10 años europeo, que en el caso del Bund pues la rentabilidad real es mucho más pequeña. Y en el VIX, para tener la referencia, vemos cómo la tendencia es bajista con bastante fuerza. De hecho, parece estar invalidando incluso el canal a largo plazo alcista que viene dibujando, pero sí que se mantiene bastante noble, digámoslo así, utilizando como soporte un nivel bastante referente en cotizaciones previas del 13,66%. De hecho, hoy en la sesión hemos visto que ha llegado incluso a apoyarse en algún momento y que ahora cotiza en la parte alta del rango de hoy. En cualquier caso, por debajo de la apertura del futuro de esta madrugada. En el calendario macroeconómico de hoy, pues muy poquitas referencias. Hemos conocido hoy el índice del consumidor del GfK de diciembre de Alemania, ha mejorado una décima, no es muy relevante en realidad, pero la referencia para hoy es el inventario de petróleo crudo de API Week, que lo conoceremos a las 7 de la tarde, y por supuesto el índice de confianza del consumidor y la venta de casas nuevas. Se espera un incremento de ventas de unas 7.000 viviendas, y en el caso del índice, pues que mejore aproximadamente 1,1 puntos respecto al valor anteriormente publicado. Hoy sesgo lateral, en principio, aunque con ligera vertiente bajista, con el foco puesto en la toma de beneficios de la sesión de ayer, pero con poquita volatilidad. No encontraremos grandes cambios, salvando algunos índices exóticos como el ruso o el polaco, que podemos ver que lideran las caídas. Bueno, por mi parte nada más recordaros que ya tenéis publicado en la parte de vídeos el seminario del petróleo que hicimos ayer. En unos breves momentos lo encontraréis. La apertura de mercados de hoy a las 10:00 lo encontraréis también publicado, y no perdáis ripio lógicamente de las novedades que tengamos en la página web. Recordar que tenemos nuestra oferta de Black Friday, el seminario live de Pablo Gil que dio el viernes también lo tenéis ya en el apartado de noticias del viernes para poderlo ver. De hecho, lo tenéis aquí para observar, y el encuentro online con Pablo Gil, que también lo tenéis disponible. Cualquier cosita, lógicamente, poneros en contacto con vuestro analista. No desaprovechéis la oportunidad de contactar con nosotros para resolver dudas. Y como siempre, y por la parte que me toca, pues bueno, agradeceros como siempre la asistencia. Espero veros en próximos seminarios. Muchísima suerte en vuestras inversiones y hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta luego.